Nos hemos venido a la provincia de Ciudad Real para conocer una casa rehabilitada del siglo XIX. Una de las características que también son típicas de estas casas es este tipo de cerámica. El 90% es original, pero hubo que hacer alguna pieza por encargo. Esta pila, por ejemplo, es una pieza de mármol blanco maciza, típica de aquella época del siglo XIX. Cuenta con la estructura típica de las casas manchegas. Tiene 1000 metros cuadrados y está dividida en dos plantas. Este zaguán, por ejemplo, es la zona de la que no pasaban las visitas. Esta galería discurre a lo largo del patio central, es un elemento muy importante de la casa. Acompáñenme a conocer cómo se vive en esta casa tan bien conservada. Hola, soy Juan. Aquí vivo yo. Bienvenidos. No particular place to go, so we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold, so we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? Bueno, Juan, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta casa. De nada. Y cuéntanos qué características tiene. Bueno, pues casi para empezar a hablar de esta casa deberíamos empezar a hablar por fuera, porque tiene una fachada muy interesante, muy singular. Bueno, pues si te parece salimos fuera y empezamos a conocerla. Muy bien. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Pues uno de los elementos más singulares quizás que tenga esta fachada, aparte de su diseño que es modernista, es esta puerta, que es original. La restauramos en el año 96 cuando se hizo la restauración completa de la casa. Tiene un diseño floral y luego el resto de la fachada, pues también podemos ver todos los elementos florales que tienen todas las molduras, que estaban muy deterioradas y las restauramos todas, que siguen en los balcones y en todas las rejerías, incluso hasta el alero superior. Bueno, me hablas de rehabilitación. ¿De cuándo data la casa? Tiene dos partes. Esta fachada y hasta la mitad de la fachada lateral se empezó a construir en el año 1872 y luego se añadió, a partir del núcleo de escalera que veremos después, se añadió otra fase en el año 1909. Los elementos constructivos, incluso los muros y tal, ya vimos que eran diferentes y se veía perfectamente dónde acababa la primera fase y dónde se inició la segunda. Bueno, por lo que me cuentas, la casa es grande, así que si te parece vamos para adentro y vamos a empezar a conocerla. Muy bien, estupendo. Bueno, ahora sí, que ya llegamos al zaguán de la casa. ¿Qué estructura tiene? Bueno, pues la estructura de la casa es típica de las casas señoriales del siglo XIX, manchegas de esta zona. Aquí en este zaguán, por ejemplo, es la zona de la que no pasaban las visitas. A partir de la cristalera hacia allá empezaba la zona privada y estas habitaciones laterales se utilizaban para recibir visitas. Entonces, esto era un antiguo salón donde mis abuelos recibían a toda la gente que venía de fuera. Una de las características que también son típicas de estas casas es este tipo de cerámica, que la restauramos. El 90% es original, pero hubo que hacer alguna pieza por encargo para poderla restaurar completamente. Y este color azul Nápoles es muy típico de todas estas cerámicas. Se pueden ver en muchas casas de la zona que hacían como un zócalo para proteger la parte baja de los muros. El suelo que tenemos aquí es de mármol. La banda verde es un mármol brasileño y el blanco es el Macael de Sevilla, es aquí de la Español. Bueno, ahora sí que hemos visto ya el zaguán. Vamos a empezar entonces por una de las habitaciones donde se recibían antes las visitas. Eso es, muy bien. Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical math, you study them hard and hoping to pass, working your fingers right down to the bone. Bueno, pues esta era la antigua
habitación que se utilizaba en la casa para recibir las visitas y nosotros ahora la hemos restaurado como una habitación familiar de uso fundamentalmente veraniego. Tenemos una zona de estar y una zona de comer y de cocinar que está ahí detrás y está conectada con el patio y en verano andamos entrando y saliendo constantemente. Muchos muebles de esta zona son originales, como esta mesa. Las sillas también son restauradas. Aquella es una radio antigua que también la hemos restaurado, aunque evidentemente no funciona. El piano no es original, pero bueno, le tenemos aquí porque mi hermana es pianista y de vez en cuando lo utiliza y ahora los niños también. Esta mesa también es de la casa original, también restaurada. Hicimos aquí una chimenea. Esta habitación la ambientamos un poco en estilo toledano. Utilizamos el ladrillo rústico muy típico de la zona y la utilizamos pues de barbacoa para cocinar. Algún día también en invierno, cuando nos juntamos en Navidades la familia, pues también hacemos fuego. Estas sillas también son restauradas originales y el aparador este también era del ajuar de mi abuela, también original y restaurado. Hay algunas piezas como aquel calentador de cama que cuelga allí, de latón, que también es original. Casi todo lo que veis de elementos estaban en la casa antes de la restauración y los hemos recuperado. Esta pila, por ejemplo, es una pieza de mármol blanco, maciza, típica de aquella época del siglo XIX, principios del XX. El suelo realmente tiene un poco que ver con el estilo de la decoración que decidimos para esta habitación. Como se utiliza un poco de cocina para vivir en verano, pues es un suelo rústico, de estilo rústico, toledano, con una cerámica en cenefas que hemos repetido en elementos de la barra. Podemos subir ya hacia la planta alta y vamos viendo las estancias de la planta superior. Bueno, pues a partir de esta puerta empezaba la zona privada de la casa. Esta puerta también es original, era la que tenía la casa, se restauró. Están grabados los apellidos familiares, las iniciales de los apellidos familiares. Y a partir de aquí se accedía a la planta vividera, la planta privada, y por aquí se pasaba a la zona del patio, antiguamente cuadras y otros edificios anexos. La casa, en su primer momento la construyeron antepasados míos, en su primera fase de 1872, y ahí se ve en la reja que da acceso al patio el año 1909, está grabado porque fue cuando se hizo ya la ampliación de la segunda fase. Todo lo que podéis ver aquí, todos los muebles, estos dos sillones, el tapiz, son originarios de la casa. Este arcón, que es una pieza muy singular, que tiene grabadas escenas del Quijote, es de estilo renacimiento español y fue hecho por un artista granadino en el siglo XIX y forma parte de una colección que ahora veremos que sigue en la planta alta con otras piezas. Este cuadro que tenemos ahí grabado, que se ve perfectamente Don Quijote y Sancho, también pertenece a la misma colección. La escalera, la rejería y el pasamanos de la escalera, todas estas piezas son originales de la casa, y el granito que hemos utilizado para los peldaños, ese no, ese es un granito brasileño que utilizamos nuevo. El mármol blanco sigue siendo el mármol de Macael. Esta vidriera la hizo un artista de aquí de la provincia de Ciudad Real,
que está especializado en hacer este tipo de vidrieras para iglesias y para restauración de catedrales, y está hecho con plomo, igual que se hacen las vidrieras de las catedrales. Este lucernario que vemos encima de nosotros no era así originalmente. Lo pusimos para dar luz a toda la caja de la escalera y a toda la entrada de la casa. Bueno, pues ya estamos en la planta alta. Este es el distribuidor y bueno, aquí lo primero que nos encontramos es esta pieza singular que tiene que ver con el arcón que hemos visto abajo, y que esta quizás es la pieza principal. Es un armario que se ven todas las figuras y las escenas del Quijote, muchos personajes del Quijote. Aquí podemos ver a Don Quijote y a Sancho. Es una pieza muy especial porque tenía una gran sección de madera, se ven todos los huecos perfectamente labrados, todas las expresiones de la cara. El suelo no es original, pero sí es del estilo de la época. Está hecha con marquetería, las bandas blancas es de roble y la madera oscura es el hondo brasileño. Por aquí pasamos a la cocina. Es una cocina que no tiene nada que ver con el estilo original de la casa, pero bueno, como era una restauración, como en todo este tipo de restauraciones, se conjuga un poco tratar de buscarle las comodidades actuales, respetando un poco la esencia de la casa. Nuestra intención, como siempre, fue buscar mucho la luz para la casa. Hicimos un lucernario similar al que hay en la escalera, tiene el mismo tipo de estructura, también tiene unos toldos para taparlo en verano, y la isla de la cocina, pues sacamos la campana por el centro del lucernario hacia arriba. Y esta es una zona de office donde desayunamos algunos días en invierno, porque normalmente en esta terraza que tenemos aquí es donde solemos desayunar en verano. Bueno, desde aquí pasamos al comedor. Estas puertas no son originales, estas las pusimos nosotros en la restauración, pero bueno, nos dan acceso, se pueden abrir las 3 hojas y se queda comunicada la zona de cocina con el comedor. Pues estamos en el comedor de la casa, como decíamos, directamente conectado con la cocina. Aquí podemos ver una parte importante de la colección de muebles estilo Renacimiento que hemos estado hablando, de diferentes piezas anteriormente. Tenemos 2 aparadores de comedor, uno con la efigie de Sancho, otro que tenemos aquí del Quijote. Esta es una mesa de comedor original. Las sillas son del comedor en cuero policromado, se conservan bastante bien porque no han sufrido ninguna restauración y les damos un uso habitual. Es decir, que este comedor sí que le usamos toda la familia para hacer las celebraciones familiares. Esta mesa que hay aquí, que la utilizamos de mesa auxiliar para el comedor, originalmente es una mesa de despacho. Era una mesa de despacho, tiene su sillón, que está en otro sitio, y son muy singulares en las mesas los dragones de las patas tallados, que la verdad es que tienen un diseño que es una maravilla. Se conservan muy bien. A pequeña escala repite el modelo del dragón alado en las sillas. La lámpara esta era la lámpara de comedor original que tenía también la casa, se restauró y la usamos también. Y luego pues estos espacios de aquí evidentemente preexistían, los hemos utilizado para dejar elementos del comedor, vajillas, todas estas estanterías, pues para diferentes piezas de cuberterías y cristalerías, piezas de lladró. Y este cuadro de la Última Cena también
también está restaurado. Tiene ya muchos años y estaba originalmente en la casa también. Estos abanicos son históricos también, de mi abuela, están restaurados. El tapiz también, todas estas bandejas de plata también son originales de la casa. El suelo pues le diseñamos un poco para configurar el espacio, dejando la mesa como elemento central. Hicimos una zona de madera de roble en espiga y alrededor seguimos con la madera del hondo. Pues pasamos por aquí a la zona de estar, que es el salón principal de la casa. El salón está dividido en dos ambientes. Tenemos aquí una zona de estar y allí otra alrededor de la chimenea. Es original, lo que pasa es que no lo utilizamos como chimenea porque, bueno, aquí ya con la calefacción son elementos que prácticamente no se usan. Y el resto de los elementos, pues hay elementos restaurados, como por ejemplo este mueble, este aparador, que también es de principios del siglo XX. Es una pieza que ya era de mi abuela. Y hay muchos cuadros aquí que mi madre es aficionada a la pintura y que son suyos. Ese cuadro de ahí es de la famosa pintora local Gloria Merino. Las lámparas son también originales, estaban en la casa desde principios del siglo XX y se restauraron y se han utilizado también. Como veis, tiene mucha luz. Esta habitación tiene 4 balcones que dan a la fachada principal y también el balcón de esquina. Y bueno, pues con todas las vidrieras en las puertas y tal, logramos que la luz se vaya filtrando de unas habitaciones a otras. Bueno, pues ahora vamos a la galería, que es donde se encuentran los dormitorios principales de la casa. Bueno, pues por aquí vamos a llegar a la galería, que es un elemento muy importante de la casa. Esta galería, como veis, discurre a lo largo del patio central. Vemos aquí la terraza que vimos antes desde la cocina, donde desayunamos. Hay una sucesión de huecos, de ventanas regular, que nos conectan el patio con el interior. Y a lo largo de la galería se van sucediendo dormitorios. Son dormitorios, cada uno con su baño, de todos los hermanos, de mi madre. Y son todos similares. Podemos pasar a ver este si os parece. Son dormitorios dobles, dormitorios grandes. Como elemento singular, pues tenemos el armario, que también es original, está restaurado, tiene elementos florales, de estilo modernista. Bueno, y por aquí llegamos al final de la galería. Aquí tenemos la escalera de acceso a la terraza y por aquí pasamos a nuestro dormitorio. Pues este es mi dormitorio. Es un poco singular, lo diseñé para mí. Tiene aquí un pequeño vestidor, aquí está el baño y tiene unas vistas pues estupendas del patio, de la galería, de la terraza de la cocina. Pues este es el baño de la habitación, no es muy grande, es un baño útil, cómodo, un poco con un estilo clásico. Tiene aquí la zona de la bañera, el lavabo, un radiador toallero y el único elemento singular es que le puse un lucernario, dado que no tenía ventana, pues abrimos un hueco ahí a la terraza superior. Esta puerta que pusimos en este dormitorio es original de la casa y
tiene de particular el gran espejo que tiene, porque es que era una puerta del vestidor del dormitorio principal de la casa antigua. Entonces, claro, servía a la vez de espejo para verse cuando te estabas arreglando y de puerta para conectar entre el dormitorio y el vestidor. La restauramos y como era tan grande, pues la pusimos aquí de final de galería. Incluso el pomo que tiene es el antiguo, es el original. Bueno, y ahora, si os parece, pues bajamos y conocemos el patio de la casa, que también es interesante de ver. Bueno, pues llegamos al patio de la casa, que no tiene la forma que tenía originalmente. Había dos patios, nosotros los reunimos, toda esta zona de ahí también era patio, pero bueno, la utilizamos para envolver con la fachada de la casa todo el patio. La piscina tampoco era original, no había piscina y nosotros, claro, tampoco queríamos hacer una piscina como son las que se hacen habitualmente. Queríamos recrear un estanque que tuviese esa forma, rodearla de vegetación y que se quedase un poco integrada dentro del patio sin que pareciese una piscina tal cual. Esta fuente es con la que utilizamos para llenar la piscina y bueno, funciona y tiene su uso. Esa zona del porche es lo que hemos visto antes desde la cocina. Ahora tenemos esas vallas para los niños, claro, pero bueno, eso es un porche que le vivimos mucho en verano. Esta escalera nos da acceso a la planta alta, esa es la terraza que vimos anteriormente en la cocina de la planta superior. Y tenemos por aquí las habitaciones, el baño de la planta baja, de la piscina, ducha, habitaciones de servicio. Y todo el patio, pues al final es un poco la estructura de las casas patio castellanas, ¿no? Nos rodea toda la casa, las galerías, las zonas de circulación, y es un patio para vivirlo, ¿no? Para sacarle partido, y sobre todo en verano, desde luego, nosotros estamos siempre aquí. Bueno, yo creo que ya hemos visto toda la casa y hay que decir que la rehabilitación que habéis hecho es estupenda porque conserva la estructura, pero bueno, se han integrado muy bien elementos como por ejemplo la piscina o este patio, que bueno, que hace de ella una casa completamente funcional. Sí, es lo que se pretendía, respetar un poco el espíritu de la casa, pero convertirla ya en algo útil, adaptado a los tiempos actuales, y que fuese una casa habitable y que tuviera las comodidades de los tiempos actuales. Bueno, pues después de ver esta casa tengo que decirte que es espectacular, que está muy bien. Muchas gracias. Que tenéis que estar muy orgullosos. Lo estamos. Gracias. Y sobre todo este patio en verano tenéis que estar estupendamente toda la familia. Muy bien, así es. Así que nada, simplemente darte las gracias una vez más. De nada, ha sido un placer. Y que nos acompañes hasta la salida. Muy bien, adelante. Acabamos de conocer una vivienda donde su estupenda rehabilitación ha permitido conservar gran parte de los elementos originales, tanto de su estructura como del mobiliario.